Pensemos en una serie de un producto, no sé, unas papas fritas. Cuando hay una fábrica que hace el paquete de papas fritas, se sumó valor. Después pasa a la otra serie, se agregan las papas fritas, se agrega valor. Se vende, se agrega valor. Esa sumatoria del agregado de valor, restando lo que sería la compra del producto en sí, eso es el valor agregado. Eso sumaría la economía. Después tenemos el ingreso nacional, que esta fórmula que es medio aburrida, pero en definitiva se refiere a cada vez que uno ingresa dinero como usuario. La sumatoria del ingreso de todas las personas de Argentina es una forma de medir el desempeño económico. Esta fórmula no me voy a meter muy en profundidad, pero en definitiva tenemos diferentes siglas. I de ingreso, N de nacional y N, la otra N, de neto. Ingreso es lo que nos referimos al ingreso. Por eso acá tenemos la P, por ejemplo, de producto. La N de nacional se refiere a que todo lo que se produce por los argentinos puede ser interno, lo cual se refiere a todo lo que se produce dentro de las fronteras. Por ejemplo, cuando voy a comparar con el Producto Interno Bruto, que es el que más se usa, interno significa todo lo que se produce en la frontera de Argentina. O sea que, aunque vos seas argentino y si vivís en Europa, por ejemplo, no se va a sumar al cálculo. En cambio, acá en el ingreso nacional se refiere a nacional por cualquier argentino, más allá de que sea acá, en Perú, en Bolivia, en cualquier lugar. Entonces, a este ingreso lo sumamos, o sea, lo obtenemos a partir del ingreso del Producto Interno Bruto. Le vamos a tener que restar los impuestos indirectos netos de subsidios, que son básicamente los impuestos que no se ven. No nos referimos acá a los impuestos que uno percibe realmente, sino los impuestos que se reciben en cada transacción que se hace. Es medio complicado, pero se refiere a eso. Las depreciaciones, que lo que se refiere a las depreciaciones es a esto que me refería de neto o bruto. Si ven el Producto Interno es bruto y el ingreso nacional es neto, ¿y cuál es la diferencia? Bruto se refiere a que agrega cualquier tipo de amortización. La amortización es, por ejemplo, yo tengo una maquinaria y se rompe, yo tengo que repararla. Eso es una amortización. Y eso se suma, por ejemplo, al Producto Interno Bruto. Sin embargo, el ingreso nacional no, es neto de amortización. Y por eso se las resta. Y esto, RFE y REA, se refiere justamente a lo que me refería, si era nacional o interno. Y por último, el Producto Interno Bruto, que es el que más se utiliza, aunque el INDEC, esto todo lo maneja el INDEC, se refiere sobre todo a estos dos, pero lo que más vemos nosotros en el día a día es el Producto Interno Bruto. Se refiere al consumo privado, que es el consumo que hacemos todos los días cuando pagamos algo, eso es consumo. El consumo del gobierno, que se refiere a los gastos que hace el gobierno para su funcionamiento, no se refiere a las empresas del gobierno o del Estado, eso se refiere a consumo privado, pero sí el gasto de mantenimiento del gobierno. El IBI, que serían las inversiones brutas indirectas, que se refiere básicamente a las inversiones en stock. El stock es básicamente lo que tenemos en el inventario como una empresa, digamos. Cuando aumentamos ese stock por la variación de existencias, eso es inversión. Y cuando también aumentamos la maquinaria, el equipamiento, etc., eso es inversión. X, que significa exportaciones, esto se suma. Exportaciones no solo significa si yo tengo una empresa y vendo al exterior, sino si viene alguien, un extranjero, y compra cosas de mi empresa, eso también es exportación. Tiene que ver con la nacionalidad. Menos las importaciones, lo mismo. Si yo compro esa importación, pero también si yo me voy al exterior y vendo, o compro, digamos, eso también es importación. Y bueno, esto nos da una imagen de lo que es la economía en un instante de Argentina. No es un proceso. El proceso viene acá, cuando hacemos el cálculo del crecimiento o decrecimiento, la variación. Tomamos el PIB de este año, le restamos el PIB del año anterior, lo dividimos por todo, por el PIB del año anterior y lo multiplicamos por 100. Eso es el porcentaje de crecimiento del PIB. Ahora, nosotros nos cuestionamos, ¿de dónde surge esto? Porque en un momento surgió. No siempre se calculó por PIB. Es más, antes se calculaba por PNB. En vez de ser interno, era nacional. ¿Y por qué estos cambios? Bueno, esto surge en 1930, en un contexto de depresión,
en Estados Unidos por el economista Keynes. Cuando Milley habla de keynesianismo se refiere a este personaje Keynes, el cual, además de todas las teorías que hizo, inventó una forma de ver la economía diferente. Hasta ese momento la economía era parte de la política, no era una cosa separada, como yo considero que debería ser. Pero lastimosamente, él habla de la economía de una forma separada, como si la política interviniera en la economía, pero la economía funcionara sola. Entonces se inventa esto, el Producto Interno Bruto, una forma de medir el crecimiento económico. ¿Por qué? Bueno, el Estado históricamente funciona a favor de los beneficios de los grandes capitales, esto está claro, pero necesitaba una forma de medir si sus políticas iban a beneficiar de esos capitales. La forma de medir cómo beneficia el capital es el PIB. Entonces, cuando hoy en día capaz vemos el PIB como una forma de pensar cómo estamos mejor año a año, realmente tenemos que saber que esto no es así. El PIB no mejora nuestra vida. Si aumenta el PIB, no vamos a estar mejor necesariamente. Lo que significa que el beneficio de los capitales es mayor o fue mayor en el año. ¿Por qué? Porque en el PIB, por ejemplo, si yo destruyo un puente, aumento el PIB. Si yo exploto a un trabajador 10 horas más, aumento el PIB. Entonces, el producto realmente no es sinónimo de desarrollo humano, no es sinónimo de calidad de vida, no es sinónimo de nada de eso. La gran mentira que nos vende el neoliberalismo, sobre todo, es que nosotros tenemos que luchar para que ese PIB aumente. Ahora yo les pregunto, ¿realmente es así? ¿Está en nuestro favor que aumente el PIB? Bueno, para mí no. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, pasamos al otro. Sí, yo quiero preguntar, ¿esto se mide acá en Argentina y se mide en otros lugares de igual manera o hay con otros indicadores? Bueno, estas tres formas son equivalentes. No son iguales, pero son equivalentes. Se mide de estas tres formas internacionalmente, es un consenso. Grandes actores como el IMF, por ejemplo, fueron propicios, digamos, para que eso sea mundial. O sea que la economía globalizada, eso está medido de igual manera. Está medido de igual manera y en un intento, digamos, de demostrar eso en todas partes. No me olvidé de decir por qué cambia de Producto Nacional Bruto a Producto Interno Bruto, que eso sucede más tarde. Claro, ¿qué pasa? En un inicio, la producción de los países residía en sus países. Estados Unidos tenía las grandes fábricas, Europa tenía las grandes fábricas. La cuestión es que con el tiempo, el imperialismo logró que esas fábricas se exportaran al tercer mundo, al sur global. Y claro, bajo el Producto Nacional Bruto, que no es Producto Nacional Bruto, todo ese ingreso iba hacia las economías del sur global. Pero no era en el interés de los grandes capitales que residían en el primer mundo que eso se mostrara de esa manera. La economía argentina hubiera crecido un montón. La economía de África, digamos, por decir un continente, hubiera crecido un montón. Entonces modificaron. Y ahí te das cuenta básicamente de cómo este indicador tiene fines políticos. No tiene un fin estadístico realmente. El fin político es justificar la explotación. El fin político es justificar las acciones. Y no se habla ya de política en acción, sino en política de en cuánto va a modificar el Producto Interno Bruto. Esa es la idea final, digamos. Bueno, entonces no hay más dudas, ¿no? Yo, te quiero... Sí. Me llamó la atención algo que dijiste al principio, que se pensaba la economía como algo separado de la política. ¿Cuál era la razón o el sentido de pensarlo como dos cosas separadas? Pensar que la economía es algo neutral, como que es una ciencia que no tiene un trasfondo político. En un inicio no se utilizaba el término economía como algo separado. Eso nace en 1930. La idea es bastante clara y es algo bastante razonable. La economía no es en sí un actor. No existe la economía. Es política estatal. Y no existe otra cosa más allá de política estatal. El tema es que cuando la política estatal empieza a beneficiar a los grandes capitales necesitan una forma de justificar exactamente la forma en la cual operan. Y ahí nace la economía como si fuera una ley natural de las cosas.
Entonces, cuando a vos te explota más, no es política, es la economía. Y es así. Y eso se profundiza más con el neoliberalismo más tarde, con los grandes autores que cita Milley, como Hayek, Milton Friedman, etc. Más aún con la época del sector financiero. Esto es mucho más grave y hoy en día ya no vemos la economía como algo propio de la política. Es así, incluso yo antes de entrar a la economía no lo veía así. Está tan arraigado que sí, lo pensamos todos así. Bien, ¿alguien más? ¿Qué dijiste? ¿En qué nos perjudica o nos beneficia el PBI? Que vos dijiste Claro, el tema es que el PIB... Que no entiendo. Nada, sí, está bien. Realmente no te demuestra lo que se está haciendo detrás. Ese es el gran problema del PIB. Cualquier cosa que aumente el producto final, digamos, producto final es el producto de consumo, lo que sea, la producción, va a reflejarse como algo positivo en el PIB. Entonces, ¿cómo aumenta la producción? Es la pregunta. ¿Aumenta la producción explotando más o explotando menos? Explotando más. Tanto al ser humano como a la naturaleza. Por eso Marx hablaba de que el capital, de alguna manera, explotaba y de sobremanera a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. No toma en cuenta si un río se seca, no le importa. De hecho, esto nace bajo la idea de que la riqueza es reproducible hasta el infinito. Sin embargo, el planeta es finito, los humanos somos finitos, tenemos tiempo finito, y al fin y al cabo somos seres que vivimos y sentimos. Entonces, y esto se ve cada vez más en los intentos globales, no solo acá, de explotar más a la clase trabajadora. En Grecia se aprobó la jornada laboral de 13 horas, y acá venimos por el mismo camino, por lo que veo. Y la gente lo apoya, y esto es la forma de justificar ese apoyo. Por eso la importancia de explicar justamente de qué se trata. Bien, ¿alguno más? ¿Una pregunta? Entonces, en el PIB no se tiene en cuenta el consumo de la gente. Claro, sí se tiene en cuenta. Acá. Consumo privado, ese es el consumo de la gente. Ah, ok. El tema es cómo lo representa y después cómo se hace el cálculo. Es más complejo el cálculo, pero yo lo veo teóricamente, digamos, la representación. Okay. Lo que tampoco queda claro ahí es la distribución de las riquezas. Claro. Quizás se está ganando un montón una empresa y nadie más. Claro, además, bajo esto se hace el PIB per cápita, que es exactamente lo que decís vos. El PIB per cápita es uno de los más utilizados en el mundo para ver no la potencia de la economía, sino que también están sus ciudadanos. Entonces se utilizan ejemplos como Irlanda, por ejemplo, como usa el presidente, de una economía con un alto PIB per cápita. El PIB per cápita es básicamente tomar el número y dividirlo por la cantidad de habitantes. Ahora digo, de ese producto, ¿nos toca esa parte a cada uno? Es irreal. Y aún así la gente lo compra. Pero es normal, si todos los días de tu vida te llega esa información de la televisión, de las redes, es normal que uno lo piense así. Sobre todo, además, pensando que esto es interno. Entonces, no importa si viene un capital extranjero acá, produce con sus trabajadores, con sus máquinas, lo que sea, y después se lleva todo el beneficio a otro país. No queda esa riqueza acá. Incluso para los grandes capitales de acá tampoco queda. Entonces, es explotación sobre explotación. Una pregunta. Sí. ¿Tiene que ver algo la plusvalía? ¿La plusvalía esa? Sí. Sí, la plusvalía tiene que ver porque, claro, la plusvalía es la forma en la cual la desigualdad llega hacia nosotros, clase trabajadora, y también la riqueza llega hacia el capital, ¿no? Hacia los grandes capitalistas. Esa es la forma de explotación por la cual este Producto Interno Bruto per cápita no va a llegar igual a todas formas. Esa es la idea. Sí. Bien. Sobre indicadores sobre precios. Esto es algo muy hablado, sobre todo en los últimos años. De hecho, la política nacional es básicamente reducir la inflación. Y acá puse algo que no es igual. El IPC, que es el índice de precio al consumidor, no es igual a la inflación. La inflación utiliza el IPC. El IPC es el indicador, en definitiva. La inflación no es un indicador en sí, sino que el IPC es el indicador. Y acá puse el IPC es en valor absoluto, digamos, es un valor, y la inflación es un porcentaje. ¿A qué se refiere el IPC? Básicamente se toma
una serie de productos, digamos, de consumo general, bajo encuestas, se hacen encuestas a los hogares a ver qué consumen, y en base a eso se toma el valor general. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, porque cada familia consume diferente, es difícil. Bueno, por eso tenemos ponderaciones. Y acá noté, porque la raíz, digamos, de que la inflación no sea representativa de nuestro ingreso, digamos, nuestra vida diaria, es la ponderación. Los alimentos, por ejemplo, tienen una ponderación del 27%. O sea que en la inflación, el 27% es sobre alimentos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos viviendas y servicios, 10%. Yo quisiera preguntarle a alguien del INDEC, a ver si cree que una familia que cobra un sueldo, no sé, una persona que cobra un sueldo de 800.000 pesos y tiene una renta de 500.000, realmente el 27% es alimentos y 10% es en viviendas, es inexistente. Digamos. Yo no sé realmente a quién les hicieron las encuestas porque no te lo muestran, obviamente son anónimas, pero para mí no tiene sentido que la ponderación sea así. De hecho, en alimentos la inflación es muy baja, claro, pero después en viviendas se va a cualquier lado. Y eso no se muestra en la inflación. No hay forma de verlo realmente. Entonces los indicadores terminan nuevamente favoreciendo a la clase política. No forma parte más que eso. No es una herramienta de dato, digamos, de la realidad. Es justificación de realidad. Entonces acá tenemos transporte 11%, restaurantes y hoteles 11%. Yo quiero decir cuánta gente hoy en día va a restaurantes y hoteles en el mes. No existe. Ya no existe más. Salud 8%. Prendas 8%, prenda ropa. Recreación 7%. Bueno, para mí la gran crítica hacia el IPC es justamente la ponderación. Seguramente si fuera diferente la ponderación, se reflejaría más la inflación en el día a día. ¿Y cómo se calcula la inflación? Bueno, básicamente es la misma fórmula que esta, pero sobre el IPC. IPC año 2 menos IPC año 1 dividido IPC año 1%. Eso te da el porcentaje de variación de IPC entre mes y mes, o año y año. Y sobre la inflación, ¿qué causas tiene? Bueno, de esto se armó un debate tremendo, el debate presidencial sobre las causas. Milei, que es neoliberal, bueno, se dice narcocapitalista, sostiene que la única causa es monetaria. Bueno, yo no sé cómo cursó economía, pero ya en el primer año ya te demuestran que hay varias causas, y es un debate largo. Pongo primero monetario para explicar a qué se refiere Milei con esto. Hay una cierta cantidad de dinero en la economía. El Banco Central, mediante el Estado, puede aumentar esa cantidad de dinero o disminuir esa cantidad de dinero. Si aumenta esa cantidad de dinero, va a haber inflación, y es verdad que va a haber inflación, porque cada billete va a valer menos. Esa es la forma de pensar. Si disminuye la cantidad de dinero, va a valer más cada peso. Entonces, la forma más fácil de aumentar la base monetaria en ese sentido es emitiendo, es lo que más se ha utilizado en el país, y es verdad que es así, pero no es la única forma de que haya inflación. Hay otras formas como demanda, por ejemplo, que es más teórica, pero puede ser. Si en una economía le va muy bien y aumenta la demanda general de productos, va a aumentar los precios por oferta y demanda. Eso es simple. Costos. Si por alguna razón a una empresa le cuesta más producir, eso se va a ver reflejado en el costo. No se queda con el costo de la empresa, sino que lo traspola, digamos, al costo del producto. Cambiaria. Esto es lo que más vimos, sobre todo en el gobierno de Massa, cuando se modificó el tipo de cambio, digamos, cambiaba de semana a semana y eso aumentaba la inflación. Bueno, cuando el peso pierde poder respecto al dólar, muchos de los productos, gracias a la globalización, dependen del dólar. Bueno, eso se ve reflejado en la inflación. Estructural, estas dos son las que más me interesan. Estructural se refiere básicamente a los monopolios y oligopolios. Es algo que nace desde las escuelas latinoamericanas, en la cual piensan, bueno, capaz aumenta el precio porque el burgués le interesa que aumente el precio. Y es normal. Esa es la forma de ganar, digamos, de la burguesía. La forma de ganar del juego del capitalismo. Entonces, hoy en día lo vemos. La mayoría de los productos
están dentro de un mercado monopólico o oligopólico. Monopólico significa que hay una sola empresa que produce ese producto. O sea, que solo depende de una empresa. Y oligopólico se refiere a que hay varias empresas, pero están todas de acuerdo. Y es lo que pasa en el mundo y acá. Muchas empresas se ponen de acuerdo, producen, aumentan el precio todas juntas, bajan el precio todas juntas. No compiten. Y eso es la gran falla del capitalismo, donde la competencia ya no existe más. O ya no existe hace mucho. Y la puja distributiva se refiere al propio sistema capitalista, donde hay una competencia entre los diferentes sectores y agentes, principalmente los trabajadores y la burguesía, en donde la burguesía justamente su interés va a ser explotar por sobre más y imponer los precios que quieren. Tienen mucha relación las dos, pero bueno, se refiere a eso básicamente. Bueno, ¿alguna duda sobre estos indicadores? ¿No? Bien. ¿Estos indicadores se revisan cada tanto? Porque lo de la ponderación de... Claro, en esas encuestas que se hacen cada 12 meses, Sí. se ve, digamos, cuál es la relación. ¿Qué organismo? ¿El INDEC? El INDEC, INDEC. todas las- Y cada tanto lo modifica. Claro, cada 12 meses lo modifica. Cada 12 meses. O Cada sea, 12 meses. Prácticamente no se puede comparar de un 12 meses para atrás porque todo es... Claro, es difícil de comparar. Y de hecho un gobierno puede venir y intervenir en INDEC, no es tan legal, pero se puede hacerlo de alguna forma y modificar la inflación a la manera que te guste. Eso es un riesgo real. Ya de por sí vemos que tan representativo no es. Me Bueno. cuesta entender el IPC. Eso sería, porque ahí no está incluido nada de impuestos. Si lo puedes volver a explicar, Claro. ¿en qué consiste? Me cuesta entenderlo. Es el valor general de precios. Entonces, hacen una encuesta a vos. ¿Qué consumiste en el mes? O en la semana, vamos a decir. Entonces vos le decís qué consumiste. Y eso hacen con 45.000 familias, creo que es, o 50.000. Sí. En base a eso toman la ponderación, y en base a la ponderación toman más los datos del valor de los precios generales, porque también es general, ¿no? O sea, no es lo mismo el precio de un kiosco de acá del otro kiosco, es verdad, pero toman un promedio, y en base a eso toman cuánto costaría, por ejemplo, la canasta básica, o la canasta. Esa es la forma. ¿Por qué no entraría ahí los impuestos? ¿Por qué no se mide ahí adentro? No, los impuestos se toman, sí. Y porque los impuestos ya están desde el valor si vos vas al valor del kiosco, están los impuestos incluidos, Sí. no están pero afuera. hay tasas y servicios, ¿no? Los servicios. Los servicios. Los los servicios sacaron. están viviendo. Los sacaron. Antes me parece que estaban y después los sacaron. Ellos hacen, en realidad, si vos entras a la página del INDEC que pueden entrar, te muestra en alimentos, es alimentos y bebidas, creo, después es bebidas alcohólicas y tabaco, bueno, te va dividiendo mucho. Yo lo sumé en los grandes, digamos, de hecho hay más, hay uno que se llama comunicación, ya de acá abajo hay 3%, no sé, es menos. Pero estos son los más representativos en la inflación. ¿Tiene que haber algo así, impuesto a las ganancias, eso? Impuestos a las ganancias no toman ahí, no. Impuestos sobre productos, sobre la producción, sobre sí, eso sí. Todo lo que pueda llegar a afectar el precio de un producto, eso va a estar incluido dentro de la inflación. En una época te acuerdas que estaba esto del impuesto a las ganancias, Sí, otra cosa. eso es otra cosa, sí. Bien, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta un poco más, ahora que capaz que por ahí el tema de la falta de circulación de efectivo genera problemas a cada uno de cómo manejarse, digamos, y eso es una cadena, ¿no? El hecho de que no haya circulación significa que es un empobrecimiento en lo que es la ciudadanía, es decir, yo diría, si el crédito se generaría con un costo mínimo, con un interés mínimo, la gente sacaría un crédito, ¿no? Y eso haría girar, ¿no? esa cadena que empieza a formar eslabones, y eso generaría trabajo, otros comprarían cosas, otros, digamos, una cadena grande donde empezaría a girar esa economía, ¿no? Con el crédito, estamos hablando de un crédito insignificante, que sería a la gente necesitada en todo caso, ¿no? Yo creo que esa parte sería buena en el sentido para no llegar a estos índices donde
no marca la realidad, es toda una opción en sí. Es un volumen donde marca tendría que ser el gobierno para poder tener un número acorde a lo que el mundo necesita ver sobre un reflejo en Argentina, ¿no? Claro, sí, sí, ese gran debate, justamente el peronismo habla de eso, la socialdemocracia en realidad habla justamente de, no necesariamente de la tasa de crédito, sino del gasto público, en donde la inversión del Estado en la sociedad genera más consumo y por lo tanto mayor bienestar para los ciudadanos y mayor bienestar para los grandes capitalistas. Sin embargo, el gran problema de lo que planteas vos es que los bancos son privados. Entonces, no está en el interés del capitalista realmente dar créditos a baja tasa de interés. Porque, de hecho, en un mundo globalizado, las tasas que ellos pueden dar en cualquier lado, por tasas mucho mayores. Les interesa más verte endeudado por grandes cantidades a plazos largos, en donde la ganancia va a ser mayor. Y es lo que vemos hoy en día, como vos decís, en donde la gente realmente para vivir en el día a día necesita acceder a estos créditos sin endeudarse. Nosotros las consecuencias del gobierno de Milei las vamos a ver dentro de los próximos 10 años. Es así de simple. Como en el menemismo lo vimos después de 10 años. Es así, porque bajo estas estadísticas se esconde todo. Sin embargo, la realidad es diferente. No hay estadística que mida la realidad de la gente. Hay que salir a la calle y preguntar. Así se ve realmente la vida de la gente. Bueno, ¿alguien más? ¿Una pregunta sobre esto? Bien. Pasamos a desarrollo humano, que en realidad todo el tema se refiere a esto. Cómo los indicadores no necesariamente lo vemos en nuestra vida diaria. ¿Qué es desarrollo humano? Digamos, ¿el desarrollo económico es igual a la calidad de vida? Bueno, acá yo traje dos indicadores. Un indicador súper utilizado por todo el mundo, no sé si lo conocen, se llama Índice de Desarrollo Humano. Básicamente se refiere a tres medidas: esperanza de vida al nacer, años de estudio promedio y PIB per cápita. Bueno, el PIB per cápita ya hablamos, realmente ya sabemos que no representa lo que uno gana, digamos, como persona. Los años de estudio, bueno, sí, los años de estudio son importantes, de verdad. Si uno tiene acceso a la educación, de alguna manera, o a la educación es pública, o tiene suficiente dinero como para acceder a la privada, y por lo tanto es una sociedad que está avanzando en esos términos. Pero yo pongo el ejemplo de Corea del Sur, que no sé si conocen, digamos, el país y cómo se maneja. Corea del Sur y Japón también son dos países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo la esfera de dominio estadounidense. Aplicaron las medidas más liberales del mundo. Y les funcionó. Funcionó, digo, porque son uno de los países con más tasa de suicidio de todo el mundo. Y son uno de los países con mayor IDH y mayor PIB per cápita. ¿Realmente el PIB per cápita o el IDH representa calidad de vida para sus ciudadanos? Los japoneses son felices. Y esos japoneses tienen un IDH alto porque estudian 20 años. Todos obligados bajo una sociedad de presión, de explotación, en donde uno se explota a sí mismo porque tiene que competir, porque si no sabe que muere. No hay alternativa. Es estudio, trabajo toda mi vida y me esfuerzo al 100% a ver si gano el 1% de lo que ganó mi jefe. Y esperanza de vida al nacer, también otra medida que se fue modificando con el tiempo. Lo que pasa con la esperanza de vida es básicamente el desarrollo en salud, pero como siempre es un promedio. Yo quisiera ver si el hijo del burgués tiene la misma esperanza de vida al nacer que el hijo de una persona que vive en un barrio miserio. ¿Realmente es igual? ¿Cómo? Seguramente que no. Seguramente que no. Claro, es así. Entonces, yo acá traje otro índice que lo investigué mucho porque realmente es difícil encontrar estas cosas. Está claro que el consenso no es lo que nos beneficia a nosotros, sino lo que beneficia a los grandes políticos. El IMCB. ¿A qué se refiere? Bueno, esto está desarrollado por el INE, que es un instituto de estadística de España. Es un instituto de estadística de España, en donde hicieron unos indicadores, digamos, con ciertas mediciones muy diferentes a la IDH, en ciudades de más de 50.000 habitantes en España. Lo hicieron el año pasado y el anteaño pasado. Bueno, básicamente este índice
realmente lo que le interesa no es una cuestión política, sino ver realmente cómo viven las personas. Entonces tomaron cuestiones como el medio ambiente, la seguridad, el acceso al trabajo, acceso a vivienda, acceso a servicios, la calidad de vida en general, la comunidad, muy importante, que no se toma en cuenta. Y en base a eso desarrollaron diferentes parámetros. Yo acá me quedé corto con lo que fue, pero si quieren buscarlo es muy importante. Y pudieron ver las relaciones entre diferentes ciudades. La relación entre las mismas ciudades, digamos, cuál es la diferencia entre el centro de la ciudad y la periferia, donde la periferia sirve a los intereses del centro. Bueno, es muy interesante, pero nada, me quedé corto con el tiempo. Bueno, ¿tienen alguna consulta sobre esto último? Bueno, lo interesante de lo último, de la periferia que mueve lo del centro, ¿no? Claro. Es así lo que entiendo yo. Sí. Como la rueda del capital que Sí. mueve el obrero. Que el centro tiene todo el capital, pero sin embargo, sin la periferia no existiría. No existe centro sin periferia, porque el trabajo viene de ahí. Claro, y en el capitalismo, o sea, la rueda, digamos, la gira el obrero. Una cosa así, ¿no? Claro, todo el trabajo lo hace el obrero. Se dice en el discurso que el capitalista toma riesgo, pone la inversión. Sin embargo, en un sistema donde todo está preparado para que el capitalista pueda absorber los riesgos y generárselos, digamos, al trabajador, realmente no es así. O esa es mi opinión. Claro, por medio de la fuerza de producción, y todo eso. Sí. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Acá se ha medido a la Argentina con ese indicador? Bueno, justamente el índice de desarrollo humano en Argentina es muy alto para ser un país del sur global. Comparte casi el mismo nivel que Uruguay y Chile, son los del cono sur, y es casi comparable con los de Europa. Sin embargo, yo no lo veo. O sea, eso es una gran demostración de que esto no es así realmente. E incluso diría, aunque no nos fijemos acá, si nos fijamos en Europa, por ejemplo, Finlandia es uno de los países con más nivel de desarrollo. Sin embargo, nuevamente, muchos suicidios. Y la población claramente no es feliz, porque no está preparada la política para responder a sus ciudadanos. Todos estos índices son una forma de justificación. Esa es la conclusión final, la justificación del sistema capitalista. Y es importante que nosotros aprendamos hoy qué significa y en qué difiere con la realidad, porque también es muy frustrante, digamos, ves la inflación mensual y decís 0,1 o deflación. Yo no lo vi en mi vida, la verdad. Y bueno, justamente eso responde a los intereses que nosotros creamos que eso es así. Y mucha gente lo entiende así, porque capaz no relaciona, y también es esta cuestión, esta separación de la economía y la política, responde a eso. Cuando uno cree que la economía está separada de la política, cree que la economía es una ley natural donde todo fluye, nadie se hace cargo de eso. Sin embargo, indiscutible, si sucedió está bien, porque es natural. No hay nada natural en eso. Nosotros decidimos, la política decide, el Estado decide. Nosotros decidimos quién está en el Estado también, digamos. Entonces, el gran acierto capitalista es hacernos creer que esto nos beneficia. Bueno. El Estado somos todos, ¿no? El Estado somos todos. Están ahí porque nosotros los elegimos. Y el poder reside en la gente que decide quién está ahí. Entonces es importante que no nos convenzcan con cuentos baratos, digamos, que hay miles de más, pero acá traje los temas grandes. Y también abogar por una forma de ver la calidad de vida de otra persona, donde producir más no significa vivir mejor. Porque primero, ¿para quién? Y segundo, tener el nuevo iPhone me va a hacer más feliz realmente cuando yo estoy trabajando 12 horas todos los días. Yo no tengo tiempo después de laburar. ¿De qué me sirve que produzca más si no tengo tiempo para explorar mi vida? Vivimos por vosotros. Entonces, eso es a lo que vengo a plantear. Y además que tampoco hay una necesidad de más consumo. No Claro. tenemos por qué producir más si no tenemos que consumir tanto. Es que es una rueda sin fin. El capitalismo se basa en eso, digamos. un sistema. Hay un sinfín, digamos. La naturaleza es infinita, la explotación es infinita. En algún momento se va a acabar.
Esperemos que nosotros lo frenemos antes porque cuando se acabe la naturaleza estamos todos fritos. Y es como que el hombre se va cosificando, o sea, trabaja para, como decimos, tener un celular, tener un auto. Claro, es la mercantilización del trabajo. Sí. Eso surge Algo ya que de... mucho no se dice de Argentina es que también tiene un índice de suicidio altísimo, Claro. que subió un montón. Sí, sí, sí. Como que siempre Sí, dicen Japón, ¿no? casi todos los países aumentaron mucho de la pandemia y muchos lo adjudican a la pandemia, pero realmente es todo lo que vino después de la pandemia. No, pero de antes también. Había subido como 4 veces. Sí, Sí. sí. Sí, es tremendo. A mí lo que me llama la atención o me preocupa es que estas formas de medir, ¿no?, el desarrollo económico son promedios y entonces no reflejan la desigualdad social. Estamos viviendo situaciones de extrema desigualdad social y que la brecha entre ricos, muy ricos, y el resto de la población pobre, cada vez más pobre, es cada vez más grande. Entonces, si nosotros hacemos un promedio, bueno, va a quedar un término medio, pero no estamos replicando la realidad. Sí, no sí. sé cómo es. Cada vez queda más obsoleto. Claro. Porque hace 200 años estos indicadores no existían, pero por lo menos la desigualdad era menor. Hoy en día es tremendo. Acá en Argentina y en los países más desarrollados, peor aún. Cuando Milei dice, quiero ser Irlanda, quiero ser Alemania o Estados Unidos. Yo no quiero ser Estados Unidos ni Alemania, yo quiero ser Argentina y quiero que vivamos bien acá y que tengamos nuestras ideas sobre la economía. No quiero seguir rigiéndome bajo estos indicadores que los inventaron en Estados Unidos. ¿Para qué? Si nosotros podemos vivir bien con lo que producimos acá. Bueno, eso sería mi idea, digamos, pero cada uno tiene su opinión. ¿Qué sería la calidad de vida para vos? Y para mí la calidad de vida, de hecho se han hecho estudios, yo puedo hablar de mi opinión, pero se han hecho estudios, en gran parte tiene que ver con las relaciones sociales. Esto que hacemos hoy acá, venir acá, charlar, compartir un mate, es calidad de vida. Mucho más que estar 12 horas encerrado en tu casa o en el laburo, sin hacer nada social. Somos seres sociales, necesitamos sociabilidad. No hay ningún indicador que te hable de sociabilidad, lastimosamente. Pero eso es el primer indicador que yo diría de calidad de vida. Después podemos hablar de servicios básicos, de las necesidades básicas cubiertas, muchas cosas, pero sin gente acompañándote no es nada, no hay nada ahí después. Y de hecho se ve, los grandes capitalistas no son grandes personas felices, yo no lo veo así, son infelices y creen que la felicidad está en el producto. Y bueno, seguirán produciendo, no van a encontrar la felicidad. Bueno. La mala parte de eso.